Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Lo Bueno, Lo Malo y todo lo demás. Hoy volvemos con un tema que yo creo que va a resonar muchísimo con ustedes y es el tema de la depresión. Entonces, bueno, antes de entrar en tema, como siempre, voy a pasar el micrófono a mi invitada Daniela para que la conozcan hoy. Hola, mucho gusto a todos. Mi nombre es Daniela Brenes, soy psicóloga. Ahorita estoy trabajando en el área de la psicología clínica. Me formé en la UNIBE, entonces ahí mi formación siempre se enfocó mucho en lo que es el modelo cognitivo-conductual, con el que trabajo bastante, y también más recientemente me he estado formando en otro tipo de terapias ya de tercera generación y también en MDR. Entonces son cositas que he estado también incorporando un poco más. Entonces creo que eso sería. Buenísimo, mil gracias por estar aquí con nosotros hoy. Qué chidas las terapias de tercera generación, a mí también me encantan. Pero bueno, entonces, volviendo así como al tema de depresión. Eh, a ver, yo creo que se está escuchando mucho por todas partes la depresión, ¿verdad? O sea, ha salido el tema de que ahora con la pandemia, ¿verdad? Los índices de depresión y de ansiedad han aumentado montones. Eh, y yo creo que colectivamente o en la cabeza de las personas existe como esta imagen de que la depresión es como estar triste, llorar, ¿verdad? Y bueno, es muchísimo más que eso, ¿verdad? Entonces, no sé si vos querés como definirnos un poco más específicamente, ¿verdad? ¿Qué se entiende como depresión? Sí, de hecho me parece súper importante eso que estás diciendo porque también como un factor que a veces no conocemos es el hecho de que la misma depresión ya actualmente se está empezando a considerar una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Entonces Sí. es un tema que realmente se ha vuelto bastante serio. Ujú. Cuando hablamos en sí de depresión, bueno, digamos, tal vez como lo más común es cuando nos referimos específicamente al trastorno depresivo mayor, que ahí Ajá. hablamos de cuando presentamos esa sintomatología de depresión, pero es por un tiempo de 2 semanas, en comparación, por ejemplo, con otros trastornos depresivos que habría que ver, digamos, de repente algunas personas se podrían identificar más con uno que con el otro, que es el trastorno depresivo recurrente, en el cual la sintomatología se presenta por un periodo de aproximadamente 2 años, sin que hayan 2 meses en que la persona no se vaya a sentir deprimida. Ok. Ujú. Pero ese primero que dijiste, ¿verdad? El trastorno depresivo mayor, ¿son 2 semanas o más? Ajá. Ajá, ok, sí. No es como solo 2 semanas. No, pero Exacto. podemos hablar de un periodo de 2 semanas Sí. aproximadamente, pero de ahí podemos irnos un poquito más para arriba. Pero Ujú. igual, digamos, depende un poco también de la misma severidad de los síntomas, porque tampoco podríamos decir que lo vamos a extender a esos 2 años que dura el trastorno depresivo Claro. recurrente, pero el tema con el trastorno depresivo recurrente, por supuesto, es que la sintomatología es un poco más leve, por así decirlo. Exacto. Es un poco más leve, pero se mantiene en el tiempo. Entonces, sí, es un poquillo más difícil de detectar, digamos, Ujú, sobre todo para la persona que lo padece. ujú. Ok, entonces, bueno, em, hablemos un poco de los síntomas de la depresión, porque yo creo que aquí es donde se queda como un montón de gente como pegada en que es triste y es llorar, ¿verdad? Y no sé si te ha pasado, pero a veces a mí me llega un paciente, ¿verdad? Nuevo a consulta y me empieza a contar, ¿verdad? ¿Cuál es su motivo de consulta? Y cuando me doy cuenta, yo digo, ok, sospecho, ¿verdad? Que por aquí hay un cuadro depresivo. Le hago ciertas preguntas y le digo, bueno, mira, te voy a pasar el BDI, ¿verdad? Como para comprobar algunas hipótesis mías. El BDI es un test, ¿verdad? Es como un test que uno pasa en contextos clínicos como para ver si una persona efectivamente presenta un cuadro de depresión o no. Entonces, bueno, les paso el BDI y sí, ¿verdad? O sea, moderado a severo, digamos. Y yo les digo, y es como, no, pero es que yo no me siento, digamos, yo no lloro, ¿verdad? O yo no me siento como triste, ¿verdad? Y entonces ahí es donde es como, bueno, ok, pero es que es muchísimo más que solamente llorar o sentirte triste. Entonces, ¿cuáles son, digamos, como los síntomas que vos podrías, así como Como los más alarmas? creo que hay algo importante, es que cuando hablamos, bueno, de la depresión, hay como dos síntomas que podemos decir que al menos uno de los dos definitivamente tiene que estar presente. Y Ujú. eso es que la persona, bueno, empieza a tener este estado de ánimo como triste, como deprimido, la mayor parte del día, casi todos los días. Eso es muy importante, digamos, porque no es que de repente me peleé con tal amiga y me sentí súper triste y me puse a llorar, definitivamente, digamos. No.
es normal que me ponga a llorar si me pasa algo malo, pero digamos, es diferente cuando ya ese estado de ánimo es como un poco más permanente en ese sentido. O también lo otro de lo que podemos hablar es como de esta pérdida de intereses en esas actividades que antes me gustaban. Entonces, siempre me gustaba demasiado dibujar y cuando me estoy dando cuenta ya lo dejé completamente de lado, ni me llama la atención, ya no siento que me satisface. Entonces, como que ahí empiezo a dejar también muchas de esas actividades que eran como reforzadoras y que me hacían sentir bien y las empiezo a dejar de lado. Entonces, como que esas son las dos principales cosas que sí o sí, alguna de las dos debería estar presente. Pero también luego hablamos, por ejemplo, de esas alteraciones que hay en el sueño. Puede ser que esté durmiendo mucho, puede ser que esté durmiendo poco. Esas alteraciones que hay en el apetito, puede ser que esté comiendo mucho y que esté comiendo poco. Que de hecho, en ese sentido, uno de los, por así decirlo, uno de los criterios que hay en el trastorno de depresión mayor no es ni siquiera que estoy comiendo mucho o que estoy comiendo poco, pero que ya he perdido peso o he aumentado de peso sin yo intentarlo, sin yo estar haciendo una dieta para eso. Entonces eso. También, por ejemplo, bueno, todas estas ideas como de baja autoestima, ya asociadas a que me empiezo a sentir muy culpable, me empiezo a sentir muy inútil, me empiezo a sentir como fracasado, todo este tipo de cosas. Algo que también es súper, súper característico de la depresión es esta parte de la pérdida de energía, esta fatiga constante a lo largo del día también. Exacto. También la persona se puede empezar a sentir incluso un poco más como, ya sea inquieta o se puede también sentir como un poco más lenta, aunque realmente igual para diagnosticar una depresión no podemos hablar solo de que la persona nos dice me estoy sintiendo más lenta, me estoy sintiendo más inquieta, sino que ya eso va a que otras personas también lo pueden identificar, también dicen, uy, yo noto a esta persona como con estas características, entonces eso también, o bueno, por ejemplo, también las ideas de muerte, por supuesto. Claro, ideación suicida. Ajá, ya sea que haya un plan estructurado o no haya un plan estructurado de autoeliminación, igual las ideas de muerte también suelen estar presentes en la depresión. Exacto, pero no necesariamente. A ver, y aquí esto es muy importante porque a mí, o sea, yo me he dado cuenta, no solamente a nivel de ver en mis pacientes, sino también a nivel personal, que, bueno, vos ahora, ¿verdad? Hablaste como de los criterios del DSM, ¿verdad? Y a mí, o sea, yo el DSM lo uso como referencia, pero a mí me gusta mucho también evaluar estos puntos en el contexto funcional de la persona, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no necesariamente tienen un ánimo como tristón, por así decirlo, porque están como funcionando extra bien, porque muchas veces hay personas que no se sienten como con este ánimo tristón la mayor parte de su día, sino que más bien es como este llamado tal vez como la depresión de alto funcionamiento, ¿verdad? Que son personas que tienen tal vez casi que todos los síntomas, ¿verdad? Pero no se sienten tristes, ¿verdad? Sino que es como esto de no parar, no parar, no parar, no parar, ¿verdad? Hacen todo, trabajan, cuidan a su familia, digamos, no sé, pensando como en el caso hipotético de una mamá que trabaja, ¿verdad? O sea, trabaja, se levanta, le hace la lonchera a los chiquitos o los lleva al colegio, lo que sea, qué sé yo, se va a trabajar, vuelve, cocina algo, ¿verdad? Sale a comprar los huevos, habla con la vecina, vuelve a la casa, ¿verdad? Y uno le pregunta y es como, no, yo desanimada no me siento, más bien viera todo lo que hago. Pero vos evalúas en su contexto o evalúas inclusive su estructura mental acerca de sí misma, de los demás, del mundo, y vos decís, no, aquí hay un cuadro de depresión mayor o inclusive persistente. Claro, no, y que cuando hablamos, bueno, de este estado de ánimo que se ve afectado, creo que también, bueno, y algo que es muy común justamente en los pacientes cuando están deprimidos, es que tal vez llegan a consulta y en lugar de decir, es que me siento triste, algo que refieren es que no siento nada. No me siento feliz, pero no sé qué es lo que pasa, nada más no siento nada. Entonces, sí siento que también eso que vos decís incluso va muchas veces como por ese lado. De repente es una persona que, uy, yo hago un montón de cosas en mi día a día y eso de como de que me presiono y hago más y hago más y hago más, pero por debajo ahí está toda esa sintomatología. Exacto, y es que lo importante que me parece resaltar esto es porque muchas veces tal vez una persona
que no es psicóloga, ¿verdad? Busca en internet depresión y por ahí le salen los criterios del DSM y dice, no, y yo sigo haciendo todo lo que yo siempre hago, sí, me siento como medio vacío, pero no estoy triste, ¿verdad? No he ganado ni he perdido peso, ni si duermo mal, pero, o sea, y entonces como que dicen como, no me voy a ir a ver. ¿Y qué pasa? No sé, 6 meses, 7 meses, un año después, sí llegan a consulta ya con una depresión mucho más severa. Claro. Porque esa depresión tal vez leve a moderada que estaba empezando acá cuando hicieron como ese research, porque es que hay muchas personas que hacen eso, ¿verdad? Como que lo buscan ellos mismos, que todo bien. Pero cuando hicieron eso, entonces tal vez la información en internet o en redes no es tan clara o es tal vez demasiado como de libro, ¿verdad? Y dejan de lado como esta sintomatología y cuando se dan cuenta, algo que se pudo haber prevenido, ¿verdad? Algo que se pudo haber agarrado muy temprano y que pudo haber sido más fácil de trabajar, pues un año después tal vez inclusive se requiera medicación, ¿verdad? O sea, es un cuadro más complejo. Claro. No, y que también hay algo que me parece muy, muy importante es, digamos, el hecho de que, bueno, esto que mencionaba de que la depresión conlleva cierta pérdida de energía. Esto lo menciono por el hecho de que, por así decirlo, digamos, una persona con una sintomatología depresiva leve todavía tiene cierta energía, todavía tiene como estas ganas de quiero mejorar un poco, voy a buscar a ver si tengo depresión. Y de repente incluso, digamos, cuando hablamos de esta estructura cognitiva, la persona todavía tiene como cierta capacidad de analizar de forma lógica, de una forma incluso más racional y decir, mira, sí, como que ciertas de esas cosas que yo estoy viendo como tan malas, a veces no son necesariamente tan malas, como que la persona todavía conserva un poco esta capacidad. Pero justamente conforme la depresión se va haciendo como más severa, esto es algo que va disminuyendo, las dos cosas, la energía y esta, y digamos, más bien ahí se va como incrementando este esquema, la cantidad de esquemas negativos que hay activados y todo esto. Entonces, bueno, a lo que quería hacer énfasis es justamente que en una depresión más avanzada, digamos, como que una persona que ya es eso, digamos que clínicamente hablamos de que realmente está hipobúlica, es decir, que no tiene como esa energía, ya uno la ve que casi no me quiero levantar de la cama, que ya no quiero hacer un montón de cosas, entonces menos energía tiene, menos ganas tiene de que me voy a poner a buscar los síntomas en internet para ver si tengo algo. Exacto. Sí. Entonces, tal vez en un estado en el que la persona ya se podría identificar un poco más con estos síntomas del libro, porque casi que ya los va cumpliendo, así como para ir haciendo el checklist, de ahí pues no es tan fácil que pueda buscar esa información. Exacto. Sí, se complica mucho más, ¿verdad? Y digamos, hablemos de estos esquemas que hemos mencionado varias veces porque yo creo que esto es súper importante, ¿verdad? A mí me encanta decirle, o sea, mis pacientes que escuchan el podcast saben que yo cuando llegan así como con algún cuadro, ¿verdad? De depresión mayor o lo que fuera, yo les digo que cuando tenemos depresión nos ponemos unos anteojos color caca, ¿verdad? Entonces vemos absolutamente todo teñido, ¿verdad? Nos vemos a nosotros como una mierda, vemos al mundo como una mierda, vemos a los demás, el futuro, o sea, absolutamente todo, ¿verdad? Lo vemos teñido por estos anteojos color caca, ¿verdad? Y esto es algo que Albert Ellis, ¿verdad? Como que siempre le decía a sus pacientes en inglés, ¿verdad? Como shit colored glasses, y ilustra muy bien realmente como lo que es un esquema negativo en la depresión, ¿verdad? Entonces no sé cómo si quieres contarnos un poquito más. Sí, claro. No, de hecho, digamos, ahora que mencionas eso, que es muy importante, bueno, los esquemas tienen que ver con esta visión de mí mismo, la visión que tengo del mundo y la visión que tengo del futuro. Pero algo que es muy importante es que cuando una persona llega a presentar sintomatología depresiva o sintomatología ansiosa o sintomatología de algún trastorno en específico, el tema es que los tres son como muy congruentes entre sí, por así decirlo. La visión que tengo de mí mismo me refuerza esa visión que tengo del mundo, que me refuerza la visión que tengo del futuro. Y entonces es por eso como que básicamente se junta el hambre con las ganas de comer. Y es ahí donde aparece entonces la sintomatología. Pero entonces, bueno, esto que hablabas como de los anteojos color caca. Esos anteojos color caca hacen que una persona básicamente, bueno, se perciba a sí misma como que yo soy inútil, soy inadecuado, yo no tengo valor, yo no hago nada bien, todo, o sea, nada me sale.
Nadie me quiere, no soy tan importante. Exactamente. Y digamos, ¿qué pasa? Como eso que te mencionaba de que como que se refuerza la visión del mundo, claro, porque también veo el mundo como que es un mundo poco gratificante, un mundo que me pide demasiadas cosas que yo no soy capaz de hacer. Y entonces es como que, digamos, cuando lo analizamos así tiene mucho sentido. Yo siento que yo no sirvo para nada y aparte me están pidiendo cosas que nunca voy a poder hacer. Bueno, y que más bien incluso con esa frase creo que se evidencia hasta esto parte del futuro, que nunca voy a poder hacer, porque la visión del futuro es de desesperanza, de que eso malo que me está pasando ahorita ni siquiera va a mejorar nunca. Exacto. Y también veo para atrás y es como, o sea, todo me ha salido mal, yo sí que he cometido demasiados errores, he sido una pésima persona, ¿verdad? Como que nada me ha salido bien, no he logrado nada, ¿verdad? Como que es mucho como esta estructura y esta visión. Y algo que es muy, muy fuerte, digamos, es que cuando entramos o sea, cuando estamos con un cuadro, perdón, con cuadro depresivo, vaya, me costó demasiado, como que se reduce la capacidad de ver otras perspectivas u otras opciones de lo que estamos pensando. Entonces, por eso es que es súper, ¿verdad? Es como decís vos, es como cuando el hambre se junta con las ganas de comer, porque todo lo que no nos ayuda pasa, ¿verdad? Entonces, cuando nos deprimimos, que ahora tal vez podemos hablar un poco de eso a nivel como más estructural y bioquímico, pero cuando el cerebro se deprime, digamos, la capacidad de poder como retar estos esquemas, de poder decir como, hey, bueno, suave un toque, a ver, yo realmente no he logrado nada en mi vida, o sea, puta, yo me gradué de la U y, o sea, yo, perdón, no sé, soy buenísima nadando y la verdad es que, ¿verdad? No sé, o sea, como que esa capacidad de poder retar esos esquemas se disminuye por completo. Entonces, el cerebro deprimido, digamos, la persona con cerebro deprimido comienza a tomar sus pensamientos como hechos, ¿verdad? Y como evidencia de lo que están pensando. Y esto lo hacen también otras personas, no solamente las personas con depresión, ¿verdad? Pero se vuelve como todavía más fuerte. No, y eso que vos dices, digamos, ahí tal vez como que nos vamos un poco a esto que ha planteado mucho Beck de las distorsiones cognitivas, de los errores en el procesamiento de la información, porque justamente entonces hay ciertos errores que las personas cometen constantemente y que de repente son cosas que, mira, si me pongo a analizarlo, no es tan cierto, eso que vos decías, me pongo a analizar que soy una inútil y digo, no, mira, pero sí, yo me gradué de la U, de ahí sí, yo soy súper buena nadando, ¿cómo voy a decir que soy una inútil? Cuando lo analizo, pero que en el día a día, cada vez que me pasa algo malo, el pensamiento es automático, ni siquiera me doy cuenta, pero ahí está mi mente diciéndome, es que eres un inútil, mi mente me está diciendo es que, y si no sabes nadar, la verdad es que no servís para nada, que entonces ahí nos metemos como, bueno, toda esta lista que hay, ¿verdad?, de distorsiones cognitivas, pero que, por ejemplo, incluyen justamente eso, de que sobregeneralizo, entonces, me pasó una cosa mala y como no hice una cosa bien, eso quiere decir que sí, que yo soy la persona más inútil que puede haber en el mundo. O, por ejemplo, digamos también esta minimización de lo positivo. De ahí es que yo me gradué de la U, pero hay mucha gente que se graduó de la U, entonces no es nada. Es que de ahí mis amigos como que estaban preocupadillos por mí, pero solo una vez me preguntaron, entonces seguramente no les importa todo ese tipo de ideas. De minimizar. Sí, de minimizar lo positivo y maximizar lo negativo. Sí, y eso de los errores de pensamiento a mí me encanta, es súper interesante porque, bueno, esto va a ser un poco raro compartir, pero a mí a veces me gusta como jugar conmigo misma, de que cuando estoy escuchando a gente como en la calle o en el bus o como que en algún lado, ¿verdad? Y como que los estoy, todavía no, perdón, los estoy escuchando así como tener una conversación y yo, blanco y negro, sobregeneralización. O sea, se lo juro, yo a veces me pongo a jugar eso conmigo, como, eso es una sobregeneralización, eso es un blanco y negro, ajá, eso es una personalización, ¿verdad? Pero bueno, eso... No, pero admito que eso pasa mucho y en las películas también. También, uno ve películas yo también lo hago. Y más, sí, yo lo hago full. ¿Vos lo haces en las películas? Sí. No, en las películas me pasa demasiado con las distorsiones, eso que no dice, eso es baja tolerancia a la frustración. Ay, qué insufribles. Los odio, pero amo, no, mira, pero sí. Sí, de verdad, es que uno ve el mundo a través como de su carrera. Bueno, en fin, ¿verdad? Todo esto me encanta porque estamos hablando mucho como de la experiencia de una persona
con depresión. Y yo creo que eso es demasiado importante porque yo les voy a contar algo que a mí me pasó el año pasado. El año pasado, básicamente mi mundo se derrumbó. O sea, no les estoy molestando, digamos, a mí... mis papás se divorciaron después de como 30 años de casados. Entonces mi familia ya no era, ¿verdad? Como ya no era la familia que yo con la que crecí, etcétera. Mi abuelita, que fue como una mamá para mí, también falleció. Entonces eso fue una pérdida súper grande. Y bueno, pasaron otras cosas también bastante fuertes, pero digamos que esas dos fueron como las que a mí más como que me revolcaron, ¿verdad? Y yo decía como, sí, o sea, me siento súper triste y todo, pero bueno, es normal, o sea, pasaron cosas muy fuertes. A mí en ningún momento se me cruzó por la cabeza que yo estuviera deprimida, porque yo decía, bueno, a ver, o sea, estoy respondiendo de una manera adaptativa a lo que me está pasando. Es decir, tiene sentido sentirme ahuevada porque pasaron cosas que ahuevan, ¿verdad? Pero bueno, pasó el tiempo y yo realmente lo que me sentía era como bajoneada, ¿verdad? Pero nada muy severo. O sea, yo seguía breteando, yo seguía saliendo, yo seguía haciendo ejercicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que me pasó fue que como que poquito a poco me empecé a poner más irritable. Pero esto fue, o sea, cuando les digo que fue poquito a poco, es que fue, o sea, yo después le decía a mi psicóloga como, o sea, es que me siento como esas ranas que las meten en una olla de agua fría y les van calentando el agua poco a poco y cuando se dan cuenta se cocinaron. O sea, así fue, digamos, como que yo empecé sintiéndome muy triste, ¿verdad? Como muy bajoneada, no digamos triste, porque no era así como una tristeza de que me deshacía, sino que era como bajoneada. Y poco a poco yo lo que notaba era como que me daban chicha, cosas que a mí no me daban chicha antes, ¿verdad? O cosas que yo tal vez sí me daban chicha, pero yo podía decir antes como, ay, bueno, ya lo voy a dejar ir. Eran como un detonador como para mí, como de morirme de la, ¿verdad? De la cólera por dentro y así. Y yo decía, madre, me estoy volviendo una amargada. Porque yo no, o sea, todo esto a mí no se me cruzaba por la cabeza que era depresión. Yo decía, no, jamás yo deprimida, jamás, o sea, que voy a estar deprimida. Y me estaba como más, ¿verdad? Como más puteada, como más de chicha, como más mecha corta. En eso, claro, todo esto yo lo analicé para atrás, ¿verdad? Porque en el momento yo como que no lo notaba tanto. Después yo me empecé a sentir como que como que yo no importaba tanto, entonces como que yo no era tan especial para las personas, entonces como que yo no era tan especial para en ese momento mi novio, o sea, la persona con la que estaba, que yo no era tan especial para mis papás, que yo no era tan especial para mis amigas. Y era o sea, fue muy loco porque las cosas que pasaban, yo las tomaba como evidencia de lo que yo pensaba. Entonces, como vos lo que acabas de decir, ¿verdad? O sea, si tal vez una amiga me decía, Ale, veámonos este viernes, y me cancelaba, ¿verdad? Esa cancelación yo decía como, madre, si es que yo, o sea, no le interesa tanto pasar tiempo conmigo, no, obviamente no me quiere tanto como amiga, fijo yo tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, era como muy tricky, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Como muy tramposo, porque yo no sentía que yo estaba deprimida, porque yo veía como evidencia lo que hacían las personas, como evidencia de mi manera de pensar, digamos, no sé si esto tiene sentido, ¿verdad? Pero era muy difícil venir y decir como, puta, sí, o sea, que esquema más negativo el mío. No, o sea, yo nada más decía como, es que esto está pasando, o sea, me está cancelando mi amigo, obviamente no me quiere, ¿verdad? Obviamente ya uno después lo ve y uno es como, no, nada que ver, pero en ese momento era como la realidad. Bueno, para hacerles el cuento más corto, ¿verdad? Básicamente el punto es que como por ahí de noviembre, diciembre, ¿verdad? Yo como que en una cita con mi psicóloga, ¿verdad? Le dije como, me estoy sintiendo así, 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 o sea, todo. Y me dijo, no, vale, o sea, te voy a pasar un BDI porque vos me decís que no estás deprimida, pero yo la verdad es que, o sea, sí, no te veo triste, no te veo llorando, no te veo desganada, seguís haciendo lo que te gusta hacer, pero es que yo veo muchas cosas a nivel mental, digamos, que no están bien, o sea, que no me suenan. Me pasó el BDI y bueno, o sea, salí como con 36, o sea, súper alto, digamos.
Y entonces, bueno, ahí ya, ok, empezamos, bueno, ya con la intervención para la depresión, que ahora también hablamos de eso. Y bueno, ya el otro día me hice el BDI y salí con un 6. O sea, como que totalmente ya, o sea, ya estoy en remisión, ya pasó, etcétera. Pero esto se los quería compartir porque a veces estamos con cuadro depresivo y no sabemos, ¿verdad? A veces, o sea, imagínense que yo, psicóloga, ¿verdad? Que trabajo con personas con depresión, a mí me costó darme cuenta porque a mí me agarró más por la irritabilidad, o sea, me agarró una depresión más de enojo, más de estar irritable, más de estar de chicha, no de tristeza, no de llorar, no de estar desganada, tirada en la cama o no querer hacer nada, no, o sea, yo quería ver a mis amigas, yo quería salir, yo quería hacer mis cosas, pero me sentía inadecuada, me sentía de menos, me sentía como, ¿verdad? Como apartada. Y como mucha autocrítica, ¿verdad? Mucha culpa, mucho darme súper duro, etcétera, como ser súper severa conmigo. Y esas son cosas que, a ver, como que tal vez van apareciendo y uno no se da tanta cuenta, ¿verdad? Porque es como decís vos, muy automático, muy del día a día. Y cuando te das cuenta, puta, sí, tenés un cuadro depresivo, ¿verdad? Sí. Sí, no, claro, definitivamente, digamos, y justamente me parece que es muy importante esta parte que vos decís como de, yo no sentía que estaba deprimida porque yo sentía que el mundo constantemente me evidenciaba que yo tenía razón, porque es lo que pasa con las personas cuando están deprimidas, justamente, esta sensación de que, de no, pero es que las cosas sí son así, vea que me está pasando esto, vea que me está pasando esto otro, pero que como igual vos decís, son cosas que ya después, habiendo podido dejarlo atrás un poco, es como ese no, mira, no tenía tanta razón como yo pensé que tenía. Exacto, como que ahora sí puedo ver que hay alternativas, explicaciones alternativas a lo que estaba pasando, ¿verdad? Pero sí, y a ver, también otra cosa importante es que, bueno, en mi caso, ¿verdad? Pues la depresión sí respondió como a un par de incidentes que, ¿verdad? Bueno, a varios incidentes, a una serie de incidentes desafortunados en el 2021. Pero no necesariamente tiene que haber uno para que aparezca la depresión, ¿verdad? Y esto es importante. No, que ahí me parece muy importante el hecho de que, digamos, bueno, estamos hablando de hace rato de esquemas negativos y el tema es que normalmente los esquemas negativos son como ciertos patrones de pensamiento que nosotros vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, de repente uno con las experiencias que uno va teniendo, conforme uno va creciendo, va aprendiendo ciertos patrones, pero son patrones que quedan como ahí latentes en realidad, no están activos hasta que en algún momento se empiezan a activar y activar y activar y es ahí cuando aparece la sintomatología depresiva. Entonces justamente es eso, no es que necesariamente, uy, sí, me pasó tal cosa y ya. Para algunas personas puede ser así, para algunas personas de ahí sí de repente me pasaron estas cosas y ya me empecé a sentir así, pero simplemente tiene que ver como con esa activación progresiva de los esquemas cognitivos negativos. Exacto, total. Y también se pueden activar sin necesidad de que haya algo que pasó, ¿verdad? Y esto es importante porque muchas veces hay mucho estigma alrededor de la depresión cuando hablamos de que alguien se deprime y vemos y tiene absolutamente, digamos, o sea, tiene todo lo que alguien podría querer o desear, digamos, como por ejemplo Robin Williams, ¿verdad? Que se suicidó, ¿verdad? Y que todo el mundo decía como, pero ¿cómo? O sea, un actor demasiado exitoso, con una familia que lo amaba, con una carrera brillante, él era demasiado vacilón, era una buena persona, ayudaba a la gente, ¿cómo, verdad? Y es porque, bueno, la depresión es una enfermedad al final del día, ¿verdad? No es como que porque nuestra vida esté mal o porque cosas malas nos pasen, entonces ahí sí tenemos derecho a tener depresión. O sea, no, ¿verdad? La depresión aparece y puede aparecer en cualquier persona. Claro, y eso que me dices sí me parece súper importante también, porque tal vez un comentario como que uno escucha muy popularmente es como gente que dice como, ay no, pero ya quisiera yo estar deprimida pero en mi yate, o cosas así. Y es como, o sea, la gente que dice eso es porque en realidad no sabe qué es la depresión, porque definitivamente no funciona así. Exacto. Sí, es muy duro a nivel mental, o sea, ¿verdad? Como que yo lo que siento es como, o sea, cuando yo estaba deprimida, yo me acuerdo que una de las cosas que yo sentía era como que la vida avanzaba, pero yo estaba como sentada en el mismo lugar.
No sé si esa metáfora tiene sentido, pero eso era como algo que yo sentía mucho. Y el otro día me salió como en un artículo, como de personas describen cómo se sintió la depresión para ellos o para ellas, ¿verdad? Y era como que se sentían de este tamaño en un mundo en donde todo el mundo era un gigante, o como, ¿verdad? Como que diferentes metáforas para explicar cómo se sentían, y me pareció súper valioso porque lo ilustra súper bien, ¿verdad? Y bueno, hablemos un poquito de por qué la depresión puede aparecer a pesar de que no haya absolutamente como ningún factor contextual que la desencadene. Es que ahí lo que podemos ir viendo, digamos, es que no hay una única cosa, digamos, no es que el ambiente es lo que causa la depresión, Exacto. sino que podemos hablar, bueno, primero que nada, factores genéticos, digamos, que de hecho es muy común, porque justamente cuando uno va indagando en la historia de una persona que llega con sintomatología depresiva, que tal vez dicen, ah, sí, yo tenía un tío que también estuvo deprimido, y yo tenía no sé, mi abuelo también estaba deprimido, entonces también, bueno, hay un componente genético que también es importante, digamos, por ahí, bueno, sería como hablar un poco de la parte de genética y de epigenética también, ¿verdad? Porque no necesariamente que alguien haya estado deprimido quiere decir que 100% voy a estar deprimido, tampoco necesariamente. Exacto. Pero bueno, también hablamos de eso, podemos hablar de la misma, digamos, de los mismos recursos personales de las personas, la forma en que voy resolviendo todo, porque, digamos, tal vez cuando hablamos de que no pasó, digamos, que no hubo un incidente crítico, de que no hubo un factor precipitante, de repente no es, por así decirlo, no hubo nada del todo, porque en el sentido de que no es como que nosotros no estamos viviendo una vida en la que no nos pasan cosas, sino que constantemente nos pasan estímulos, pero estamos viviendo nuestra vida normal, por así decirlo, y esas pequeñas cositas que podríamos decir que son comunes, son las que eventualmente también van generando como esta activación. Exacto, sí. Y también a eso me gustaría agregar que, como decís vos, ¿verdad? A nivel genético, y bueno, y como la genética también como que interactúa con el ambiente y demás, ¿verdad? Em, Nuestro cerebro, o sea, puede venir, digamos como de fábrica, puede venir con ciertas implicaciones, ¿verdad? Como que, por ejemplo, que las conexiones, o por así decir, como las redes neuronales involucradas, por ejemplo, como por ejemplo las dopaminérgicas, ¿verdad? Que están como súper involucradas de la dopamina, que tal vez no se enciendan con tanta potencia. O sea, aquí estoy hablando súper mal, digamos, estoy como, ¿verdad? O sea, como así, me imagino como golpeando un pedazo de carne con un machete, pero como la explicación científica, ¿verdad? Pero es para que se entienda mejor, ¿verdad? Como que todas estas redes dopaminérgicas se ven implicadas y tal vez no se activan con tanta fuerza como en una persona que no tiene depresión, ¿verdad? Entonces se ve implicada la motivación, la energía, poder poner atención, por ende la concentración, por ende la memoria, ¿verdad? Entonces como que si ya venimos de fábrica, sí, ¿verdad? Puede que simplemente, como decís vos, o sea, nada, o sea, ningún evento mayor o precipitante haya sucedido, sino que algo muy pequeño, ¿verdad? Como que nos active, como decís vos, esto que está latente, estos esquemas, etcétera, y como nuestro cerebro ya viene de por sí, o sea, se activa de una manera un poquito distinta, ¿verdad? O un poquito más bajo de lo normal, entonces caemos como en un cuadro depresivo más fácilmente, ¿verdad? O de una manera más como, no sé, fácil. No quería decir esa palabra, pero sí, o sea, caemos como más fácil. No, claro, y justamente, digamos, esto de la regulación bioquímica también me parece algo súper importante porque cuando hablamos, digamos, ya de las intervenciones para la depresión, bueno, pues sí, tenemos la psicología que evidentemente nos ayuda en una gran parte, pero sí, la mayor parte de los estudios, digamos, incluso muchos estudios metaanalíticos, lo que nos dicen es que la mejor forma de intervenir una depresión con sintomatología moderada o grave es a través de ambas cosas, a través de psiquiatría, a través de psicología, es decir, que haya tratamiento farmacológico y tratamiento psicológico, porque, digamos, es importante como entrarle desde los dos lados, por así decirlo. Entonces, Sí. y esto lo menciono porque igual, bueno, así como hay mucho estigma con la psicología, creo que hay todavía más estigma con la psiquiatría y La medicación. con la medicación, con el consumir los psicofármacos. Entonces, y también es un tema de que muchas veces es necesario que exista este abordaje interdisciplinario. Sí. No, es
crítico, para mí es demasiado importante, ¿verdad? Y a ver, a veces algo súper importante también aquí como de tocar es que cuando un cuadro depresivo ya está tal vez un poquito avanzado, un poquito más severo, por esto que hablamos de que ¿verdad? Esta visión de túnel, o sea, como esto de que me cuesta mucho considerar alternativas a la manera a la que estoy pensando, ¿verdad? O me cuesta mucho retar mi esquema de pensamiento negativo acerca de mí o acerca de los demás o lo que sea. No sé si, bueno, de fijo te ha pasado, o sea, son los pacientes que, digamos, llegan a consulta y vos tal vez les decís como, o sea, pero, no sé, voy a inventar un caso, esto no es verdad, ¿verdad? Pero voy a inventar un caso como, o sea, bueno, pero digo, sos presidente de la Cámara de Comercio Exterior, tenés una familia súper linda que te ama, no sé qué, o sea, ¿vos crees que una persona que es así realmente sería tan mala persona o realmente sería tan inútil o tonto, lo que sea? Y son personas que cuando te responden, o sea, cuando le haces esas preguntas, te responden así como, de ahí, o sea, si fuera alguien más, yo diría que no, pero como soy yo, entonces sí, ¿verdad? O sea, ya están como ceñidos, o sea, ya están muy inflexibles, digamos. Son pacientes que sí o sí se necesita una intervención farmacológica para poder trabajar a nivel psicológico. Sí, claro, no, y eso que vos decís porque también pasa mucho que es como, digamos, uno va tratando como de ir cuestionando un poco estos esquemas negativos, de ir ofreciendo esta explicación alternativa de las cosas que pasan, pero muchas veces son personas como que se van por las ramas. Y entonces ahí es donde a uno se le hace muy difícil como quedarse en, ok, no sabes, estamos hablando de esto, porque entonces pasa que, bueno, vos pensás que una persona, eso que vos dijiste, es así de inútil o algo así, bueno, pero es que también me pasó esto otro. Entonces, tal vez uno le quiere cuestionar eso. Bueno, pero es que también me pasó esto otro y también me pasó esto otro y así continúa sucesivamente. Y son demasiadas cosas de las que la persona se agarra para sostener como para tener esa evidencia de que efectivamente yo soy un inútil, efectivamente yo no valgo, efectivamente todo es mi culpa, efectivamente yo soy un fracasado. Exacto, exacto. Entonces, para romper eso, digamos, como se necesita intervención farmacológica en muchos casos, ¿verdad? Porque, y a ver, bueno, obviamente se puede entrar primero con activación conductual, que ahora podemos hablar de eso, ¿verdad? Pero a veces con eso no es suficiente, ¿verdad? Y se necesita entonces una intervención médica en el sentido, ¿verdad? Farmacológico. Y muchas personas pegan el brinco y es como, no, ¿verdad? O sea, yo no me quiero tomar una pastilla o yo no quiero tener que, ¿verdad? Como depender de esto, o me da mucho miedo hacerme adicto o adicta. Hay demasiado estigma, ¿verdad? Y creo que, a ver, como psicólogas podemos asegurar que o sea, los antidepresivos no son adictivos, ¿verdad? Los que son adictivos son las benzodiazepinas y eso se receta para la ansiedad. Y bueno, también se puede recetar en casos de depresión, ¿verdad? Como si, ¿verdad? Bueno, a ver, sí, pero nunca se lo van a recetar o no deberían de recetárselos por más de 6 meses seguidos, ¿verdad? Lastimosamente yo he escuchado de casos en la caja en donde hay personas que llevan 3 años con clonazepam dado por la caja. Y yo digo como, perdón, ¿verdad? Y ahí sí estamos hablando de que hay una dependencia y se tiene que hacer pues con un psiquiatra, ¿verdad? Un esquema para ir dejándolo y demás. Pero los antidepresivos como tal no son adictivos, ¿verdad? No, eso sí me parece muy importante resaltarlo porque es muchas veces el miedo que las personas le tienen a los antidepresivos, que tengo miedo de consumir una sustancia y hacerme adicto a esa sustancia, pero por lo menos con los antidepresivos en realidad no es el caso. Y igual, digamos, a la hora en que ya el psiquiatra valora y decide cuáles antidepresivos recetar, también pues son cosas que se van tomando en cuenta. Es decir, es que, digamos, tal vez ahí ya nos vamos como a una área que más que corresponder a nosotros, sino le corresponde al psiquiatra, pero existe todo este mundo de fármacos que él será el que valorará y dirá, ok, bueno, esta persona, digamos, de repente, yo no sé, veo que tiene ciertas conductas ya medio adictivas con otras sustancias o con ciertas cosas, voy a tener cuidado con tales sustancias porque ya veo como que hay mayor propensión. Son cosas que el mismo psiquiatra va valorando, pero es parte como de eso, de que es necesario uno ponerse en manos de profesionales. Exacto. O sea, y sí, obviamente
no, jamás vamos a como tomar el lugar de un psiquiatra, jamás, pero sí me parece importante mencionarlo porque esto sí es algo que muchas veces los pacientes llegan, o las personas en general, usuarias, digamos, llegan como con este miedo, y también decirles a ustedes que está bien preguntar, ¿verdad? Está súper bien preguntarnos a nosotras como psicólogas al psicólogo, a la psicóloga a la que estén yendo, ¿verdad? Como, bueno, explícame un poco más, ¿verdad? Como que cómo funciona eso, qué es lo que va a hacer, es adictivo o no es adictivo, qué puedo esperar, hay efectos secundarios, bla, bla. Y dentro de lo que nosotros sepamos y podamos responder, lo vamos a hacer, y pues lo demás, ¿verdad? Referido al psiquiatra, lo pueden preguntar. Y también es muy importante algo que vos dijiste, y es que en la depresión, así como en muchos otros trastornos, se trabaja multidisciplinariamente, ¿verdad? Hay esta creencia de que si estamos deprimidos y nos mandan al psiquiatra, entonces ya me quedé con el psiquiatra y chao al psicólogo. O si voy al psicólogo, entonces no voy al psiquiatra. Y no, ¿verdad? Muchas veces hay que ir a ambos. Y es necesario ir a los dos. No, y bueno, estábamos hablando de esta parte de que el mismo hecho de que un paciente esté recibiendo tratamiento farmacológico nos ayuda a poder trabajar dentro de las sesiones de psicología. Exacto. No solamente es un tema como de que hay como que esos pensamientos o de los esquemas negativos van cediendo, sino que también es un tema de que, bueno, por ejemplo, eso que hablábamos al inicio de la sintomatología de depresión, la pérdida de la capacidad para concentrarse, la pérdida de capacidad para pensar. Y no es lo mismo yo estar trabajando con un paciente que con costos se puede concentrar en lo que estamos trabajando. Exacto. Por toda la sintomatología que está pensando. No es lo mismo que yo esté trabajando o hablando con un paciente que tiene un tiempo sin comer por la falta de apetito. Exacto. O con un paciente que tiene ya varias noches que dice, la verdad, yo no he dormido absolutamente nada. Sí. No podemos decir que se trabaja igual. Exacto, no se trabaja igual, y por eso es tan importante estabilizar primero al paciente en todo eso que decís, ¿verdad? O sea, porque realmente, bueno, a nivel, digamos, como de datos, de estadística, la intervención más efectiva para la depresión es la intervención cognitiva conductual con apoyo farmacológico, ¿verdad? En casos moderados a severos de depresión. Entonces, la terapia cognitivo-conductual, como ustedes, bueno, creo que muchos van a saber, es mucho, digamos, de esto, de retar esquemas, ¿verdad? Encontrar cuáles son los pensamientos que estoy teniendo, y retarlos, cambiarlos. O sea, hay como un cambio de una reestructuración cognitiva, se llama, ¿verdad? O sea, cambiamos nuestra manera de pensar a través de la terapia. Y, a ver, esto es difícil. O sea, cambiar nuestra manera de pensar es difícil. Y si estamos deprimidos, o sea, es muy, muy, muy complejo. Entonces es demasiado importante poder estabilizarnos, ¿verdad? Y si estoy durmiendo mal, empezar a dormir mejor. Si no estoy comiendo bien, empezar a comer, ¿verdad? Como, no sé, 3 veces o algo que sea más nutritivo, ¿verdad? Etcétera, para poder yo empezar a llegar al punto en donde, ok, bueno, entonces ya puedo hacer la reestructuración cognitiva con mi psicólogo o mi psicóloga, para entonces ya cambiar estos esquemas y realmente reemplazarlos por esquemas mucho más adaptativos, y pues listo, entrar en remisión de la depresión, ¿verdad? Y que ahí con eso que vos me decías, digamos, nos vamos un poco a este tema que mencionaste hace un ratito de la activación conductual, o que dentro de la terapia cognitivo-conductual también lo podemos ver como esta programación gradual de tareas, que, digamos, viene siendo de que, ok, sí, ocupamos definitivamente la reestructuración cognitiva, pero muchas veces antes de poder llegar a esa reestructuración cognitiva, ocupamos ir trabajando en y que la persona vaya haciendo más actividades, principalmente, bueno, los reforzadores naturales y todo esto. Bueno, reforzadores naturales es cuando hablamos de una tarea que para el paciente ya de por sí le hace sentir bien, o que antes le hacía sentir bien. Pero entonces, digamos, sí es muy importante esta parte como de que podamos ir, por ejemplo, manejando ciertos hábitos, comer 3 veces al día, o X cantidad de veces al día, digamos, depende de cada persona, pero ir estructurando eso, que bueno, voy a tratar de irme a acostar a tal hora y de irme levantando a tal hora, aunque no lo sienta, aunque no tengo ganas, porque justamente eso nos ayuda a ir como regulando un poco toda esta parte más fisiológica para poder entonces trabajar con la misma reestructuración cognitiva también. Exacto, eso es súper importante, ¿verdad? Y la activación conductual, de hecho, es una de las intervenciones que más evidencia tiene a favor de que ayuda a montones. Y bueno, es la que yo uso, a mí me encanta usarla, ¿verdad? Porque realmente es demasiado linda además, o sea, como que a mí me encanta como el replanteamiento de valores, ¿verdad? Y como actividades, y volver a reconectar como
construir esta vida con significado propio, ¿verdad? Y pues la verdad tiene resultados buenísimos, ¿verdad? La gente realmente, o sea, realmente le ayuda, uno lo puede ver con los pacientes, es súper lindo. No, sí, es una terapia muy, muy bonita, que me parece es muy importante también como explicar un poco esto de que inicialmente, digamos, hablábamos de esta programación gradual de tareas dentro de los que son las terapias de segunda generación, pero que más adelante son terapias que han ido evolucionando y ahora casi que podemos hablar de la activación como conductual como todo un modelo teórico. Exacto, casi que sí, ¿verdad? Yo lo uso más como una herramienta complementaria, o sea, lo uso, ¿verdad? Para poder tener a mis pacientes en un lugar en donde ya podemos empezar la reestructuración cognitiva. Y yo siempre les digo, ¿verdad? Como, bueno, vamos a empezar por acá y si no, o sea, si no lo logramos, pues entonces sí tenemos que buscar alternativas como farmacológicas. Que de hecho, ¿verdad? El CBD tiene resultados bastante prometedores para todo lo que es, digamos, como depresión, trastorno de depresión mayor, ansiedad, ¿verdad? Entonces tengo muchos pacientes que han optado por, en vez de ir al psiquiatra, ¿verdad? Van con un médico que es especialista en medicina canábica, que yo, ¿verdad? Los refiero con él y pues están con CBD y les ha ayudado un montón, ¿verdad? Entonces también quería mencionarles eso porque, ¿verdad? Cada vez más como que la ciencia nos está abriendo otras opciones que antes eran como tal vez alternativas o como de mentir, bueno, se creía que no eran, ¿verdad? Tan eficaces y pues sí lo son, ¿verdad? Con menos efectos secundarios y demás, entonces, ¿verdad? También como súper importante. Y también, a ver, algo que sí quiero sí o sí mencionar es un poco lo que se escucha en la calle, ¿verdad? De que la depresión es vagancia, de que la depresión es falta de Dios, que la depresión es, no sé, que hay que solo echarle ganas o que hay que pensar positivo o agradecer y ver todas las bendiciones que hay en su vida. ¿Qué podrías decir pues al respecto? No, que creo que ahí justamente vamos a todo este tema de que, ok, la sintomatología de la depresión aparece por estos esquemas negativos que tiene la persona. Es decir, por ejemplo, esto de que, es que nada más está desmotivado. Bueno, pues es que la persona está desmotivada porque evidentemente cada vez que piensa que va a hacer algo siente que va a fallar, siente que va a ser un fracaso, siente que el resultado va a ser negativo. No es fácil uno... O sea, creo que para cualquier persona no es fácil para uno hacer algo cuando uno siente que no va a salir bien. Normalmente uno hace las cosas cuando uno dice, uy, yo creo que este va a ser el resultado y estoy emocionada, me genera satisfacción la posibilidad de conseguir un determinado resultado. El mismo hecho, digamos, como, bueno, todo esto que mencionas, también, por ejemplo, cuando vamos a la ideación suicida, digamos, de que una persona que ya está pensando en quitarse la vida, bueno, es porque la persona percibe que está en una situación que no se puede resolver, que es una situación intolerable, que está sufriendo demasiado. Es un tema de que son los esquemas cognitivos los que nos generan esto, es decir, no se trata de que es pura vagancia. Exacto, a mí me gusta usar como este ejemplo, yo cuando también tengo pacientes que tal vez están un poquito resistentes a, bueno, ok, porque aquí hay otra cosa que pasa con la depresión y es que la gente con depresión se da muy duro por estar deprimida, ¿verdad? O sea, como que se critican demasiado por estarse sintiendo como se están sintiendo. Entonces, ¿cómo yo no voy a poder ir al gimnasio? Si es algo tan sencillo. O cómo no lavar los platos. O sea, yo estoy ahí tirada y sé que tengo que lavar los platos y nada más no me levanto a lavar los platos. O sea, es que soy una vaga. Es que, o sea, se dan muy duro por su propia, digamos, sintomatología. Entonces, a mí lo que me gusta decirles es como, o sea, la depresión es una enfermedad así como resfriarte, ¿verdad? O sea, vos en este momento tenés el cerebro resfriado, ¿verdad? Vos a una persona que está resfriada o que está con un calenturón o que está, digamos, súper enferma, le vas a decir, levántese. Eso, usted no está enferma, usted lo que está es con falta de Dios. Vaya, póngase a rezar, vaya a agradecer, etcétera, ¿verdad? Y por lo general se mueren de risa y es como, pues no, o sea, jamás, ¿verdad? Y si se está sintiendo mal, se está sintiendo mal, o sea, tiene que recuperarse y tiene que descansar para recuperarse, ¿verdad? Entonces yo les digo, lo mismo es con la depresión, simplemente que no te están saliendo mocos y no estás estornudando cada 15 minutos, ¿verdad?
pero igual estás con o sea, estás padeciendo una enfermedad, ¿verdad? O sea, como que tenés el cerebro resfriado, hay algo que está pasando en tu cerebro que no estás a tu 100, ¿verdad? Y no te puedes entonces exigir o demandar lo mismo, así como no te exigirías y demandarías lo mismo si estuvieras con un resfriado o con una calentura. No, claro, y cuando llegamos a unas depresiones un poco más moderadas, en las que, por ejemplo, tal vez las personas dicen es que cuando me di cuenta, no sé, ya pasaron 3 meses y no he ido a la universidad, ya lo perdí. Entonces, que también es un tema de, ok, estás deprimido, no es que fuiste porque no fuiste porque no te dio la gana. Digamos, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si hubieras tenido más bien algún dolor crónico, alguna enfermedad y hubieras tenido que faltar todas esas veces a la universidad? No te estarías criticando de la misma manera. No. Pero siguen siendo enfermedades. Exacto, exacto. Y yo creo que esto es como la visión que tenemos que reforzar, ¿verdad? Como la depresión es una enfermedad mental, es una enfermedad, punto, ¿verdad? Simplemente no se ve físicamente y no es tan evidente como, digamos, un resfrío o como una, no sé, ¿verdad? Un brazo quebrado. Pero hay tanto estigma, ¿verdad? Que si alguien dice, bueno, es que yo tengo diabetes, que es algo que tal vez no se ve, ¿verdad? Tampoco. O tengo dolor crónico, que es algo que tampoco se ve, ¿verdad? Las personas son como más comprensivas o le creen, ¿verdad? Cuando una persona es como, tengo depresión, me siento súper mal, la gente es como, no, usted lo que le falta es Dios, papito. Y es como, o sea, ¿cuál es el estigma, verdad? O sea, ¿por qué estamos tan, o sea, por qué resistimos tanto a entender, verdad? Que nuestra salud mental y la manera en la que estamos pensando y la manera en la que percibimos realmente tiñe absolutamente todo, ¿verdad? No, y lo frecuente que es ver eso en hospitales con personas que, por ejemplo, ya están internadas, digamos, todo este hecho de que de repente, bueno, tengo a ciertas personas que son las más cercanas y que saben que tengo una depresión, saben que está pasando esto, ahí están apoyándome, pero que también al resto de la familia le dijimos otra cosa. Al resto de la familia no, le dijimos que es que Sí. se había caído y se había golpeado, entonces por eso estaba internado. Sí, exacto. Sí, mucho estigma, ¿verdad? Mucha como vergüenza asociada y demás. Que en realidad no hay nada, ¿verdad? No hay, o sea, 1 de cada 5 personas, digamos, hoy en día la estadística es que 1 de cada 5 personas va a padecer de un cuadro de depresión mayor en algún momento a lo largo de su vida, por lo menos una vez. O sea, esa es la estadística. Eso quiere decir que de todos los que están viendo o escuchando este episodio, incluyéndonos a nosotras, ¿verdad? Bueno, a mí ya me dio, pero digamos como, o sea, o nos va a dar, o vamos a conocer a alguien que le va a dar, o ya le dio, o ya conocemos a alguien que le dio. 1 de cada 5 es demasiado, ¿verdad? O sea, básicamente eso es casi que podemos asegurar que, o sea, o nos va a dar, o si no nos da, y tenemos esa suerte de que en ningún momento de nuestra vida nos da, sí o sí vamos a tener una persona cercana que le va a haber dado o le va a dar. Entonces, si es así de común, ¿verdad? Lo lógico sería pues entender que es una enfermedad como cualquier otra, ¿verdad? Y que definitivamente no podemos reducirlo a la individualidad. O sea, sí vivimos en contextos, en sistemas económicos y estructurales que pues precipitan, ¿verdad? Que se padezca de depresión. Pero entonces con más razón tenemos que desestigmatizar esto, ¿verdad? Para dejar de usarlo como un arma en contra de las personas. Claro, que creo que es un tema de que, digamos, igual cualquiera de las personas que nos están escuchando, como que si tal vez analizan en sus vidas y dicen, uy, yo no conozco a nadie que haya tenido depresión en algún momento, es también como de preguntarse, bueno, más bien es que no te han confiado. Exacto. Porque es demasiado frecuente y creo que para la mayor parte de las personas no conocemos a una persona que está deprimida, sino más. Exacto. No, por eso, total. Y la estadística lo apoya, ¿verdad? O sea, como que es la causa número 1 vos lo dijiste ahora, ¿verdad? Como De discapacidad. de discapacidad en el mundo. Y el otro día estaba... No, pero no dije que era el número 1, pero sí está surgiendo entre las principales. Ah, ok. Sí, bueno, sí. Pero el otro día estaba escuchando también un podcast no sé si sabes quién es este neurocientífico que se llama Andrew Huberman. He escuchado. Ok, bueno, a mí me encanta, a mí me encanta ver los episodios de él. Y justamente estaba viendo un episodio de tratamiento de intervenciones en depresión y psicodélicos, ¿verdad? Que esto es como un nuevo campo que se está abriendo y a mí me parece fascinante, ¿verdad? Y bueno,
él entrevistó a un psiquiatra que está trabajando mucho en la investigación de cómo los psicodélicos pueden ayudar, específicamente la psilocibina y la ketamina y otra sustancia más que no me acuerdo, pueden ayudar en intervenciones a personas con depresión. Claro, esto está todo súper en pañales, ¿verdad? O sea, está totalmente experimental, todavía no se han establecido protocolos y demás, pero él estaba compartiendo que hoy por hoy, digamos, ya se ha logrado determinar que una depresión moderada es tan incapacitante como tener un dolor crónico. Y una depresión severa es tan incapacitante como tener un diagnóstico de cáncer. Para que se den una idea de cómo las personas realmente, o sea, de lo mal que están pasándolo las personas que, digamos, les dan un diagnóstico de depresión. Y es triste, ¿verdad?, que tengamos que usar como referente a otras enfermedades, ¿verdad?, más como biológicas para poder como dar perspectiva en lo incapacitante y lo doloroso que es estar deprimido, ¿verdad? Pero a mí, cuando él lo dijo, yo me quedé así como, wow, es que sí, o sea, realmente es, ¿verdad? Es como andar como no sé, como con una cartera llena de piedras encima, ¿verdad? O sea, es como muy difícil y lo minimizamos y lo tratamos como de invisibilizar. O sea, la sociedad de hoy no quiere reconocer, ¿verdad?, que esto está pasando. Sí, claro, y es que, digamos, como con eso que vos decís, por así decirlo, digamos, el problema es que cuando una persona está deprimida, las demás personas constantemente le están exigiendo como si no lo estuviera. Sí. Digamos, es eso, es como si yo me quebrara una pierna y me dijeran, no, es que tienes que levantarte y caminar así con la pierna quebrada. No funciona así. No, jamás. Pero esa exigencia más bien hace sentir aún peor a la persona deprimida. No ayuda para nada. No es que la persona deprimida dice, ay, sí, me están diciendo que me levante y me vaya a bañar y entonces que vayamos a tal lugar. Voy a hacerlo. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil para nada, ¿verdad? Especialmente porque ya estos esquemas, a ver, hemos hablado mucho de los esquemas y no sé qué, pero de todos estos esquemas encienden y apagan, o sea, en nuestra red neuronal, ¿verdad? O sea, como que ya es algo que sí es biológico, nada más que es a nivel cerebral, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil, no porque ay, me estoy sintiendo triste. O sea, no, es porque no es tan fácil porque literalmente hay estructuras cerebrales que están implicadas, que no me están permitiendo, ¿verdad? Como tener esa energía para, bueno, ok, levantarme y hacer lo que quiero hacer. Claro, y que ahí tal vez me parece un tema de que es importante que haya una reflexión en las personas, no tanto como de ¿será que tengo o no tengo depresión? Sino más bien una reflexión de ¿estoy yo sirviendo de apoyo o no estoy sirviendo de apoyo para esas otras personas que tienen una depresión? Y sí, quiero como con eso retomar esta parte porque, por así decirlo, una persona que está deprimida, me siento mal, siento que soy inútil, siento que no le importa a las demás personas. Y efectivamente, las demás personas a mi alrededor lo que me están diciendo es, eso que usted tiene no es nada, lo que tiene es que levantarse, lo que tiene es falta de Dios, lo que tiene es esto, lo que tiene es lo otro. Bueno, pues más apoyada no me voy a sentir definitivamente. No, y puede empeorar. ¿No? Más bien. Exacto. Una persona así más bien se va a sentir menos querida. Le confirma la idea de que tengo menos personas a mi alrededor. Exacto, ¿verdad? Más aislada. Y esto pasa un montón, ¿verdad? Pasa mucho y es súper doloroso. O sea, yo me acuerdo que en mi peor momento, como del año pasado, cuando yo estaba muy, muy, muy deprimida, ¿verdad? Me acuerdo que yo, o sea, como que busqué apoyo de la persona que en ese momento era mi pareja. Y no lo culpo, ¿verdad? Porque él no es una persona como que trabaja con salud mental ni nada por el estilo, o sea, es bastante ignorante en el tema. Y él lo que me dijo fue, usted, no, o sea, me dijo como, no, ya, usted está siendo una malagradecida. Te estás haciendo la víctima, ¿verdad? O sea, como que me dijo unas cosas como que ¿verdad? Yo me acuerdo que yo después le dije, como, o sea, yo estaba caída y usted me pateó, ¿verdad? Y como que
yo entiendo, ¿verdad? Que obviamente no todo el mundo tiene el conocimiento que, digamos, vos y yo tenemos, o personas que tal vez trabajan en este ámbito tienen, pero por eso es tan importante educarse, ¿verdad? Porque la salud mental es algo que todos tenemos, ¿verdad? No solamente lo tienen las personas que tienen un trastorno de ansiedad o tienen un TOC o tienen, ¿verdad? No, o sea, es algo que absolutamente todas las personas tenemos y por ende tenemos que aprender a, como decís vos, apoyar a las personas y entender, ¿verdad? Que si alguien se está sintiendo mal y alguien está viendo todo como color caca, como digo yo, ¿verdad? No es por capricho, no es por necedad, no es por malagradecido o malagradecida o por hacerse la víctima. Es porque hay algo que está pasando ahí adentro, hay esquemas que hay ahí adentro, hay una bioquímica ahí adentro que está haciendo que esa persona vea las cosas así, ¿verdad? Y nuestro rol como para apoyar, como decís vos, es venir a, digamos, validar, acompañar, sostener, apoyar, ofrecer, digamos, mira, a ver, ¿querés como que te pase los números de algún psicólogo? O sea, vos no crees que tal vez deberías ir a hablar con un profesional, o sea, yo te veo como muy mal, o yo te veo muy triste, o yo te veo como, ¿verdad? Eso es nuestro rol para apoyar a alguien con depresión, ¿verdad? Y es como de que, ¿por qué con otras enfermedades sí lo hacemos? Porque de repente a alguien le pasó una enfermedad física y ahí sí todo el mundo está alrededor. Ay, pero yo conozco a tal especialista, súper bueno, vaya. Exacto. Ay, yo leí que tal cosa le va a servir y le va a hacer súper bien aquí. Pero con la Exacto. depresión no. Exacto. Con los trastornos mentales por lo general no, y con la depresión hay mucho estigma por esto, ¿verdad? Porque, claro, desde afuera se ve de una manera, pero tenemos que entender que desde adentro esa persona todo eso lo está viviendo como algo muy real, ¿verdad? O sea, tal vez vos desde afuera puedes ver a una persona y vos ves que puta, tiene un trabajo súper chiva, es una persona súper querida, es vacilón o es vacilona o lo que sea, y de repente, no sé, ponele que es tu pareja o que es tu amiga o que es tu primo, lo que sea, y de repente esta persona confía en vos y te dice, mira, siento, me siento súper sola, siento que soy, verdad, que no soy para nada valiosa, siento que la gente no me quiere, siento que nada me sale bien, no sé qué. O sea, esa persona se está abriendo con vos y está haciendo como este intento como de, ¿verdad? Como hay algo que está mal en, ¿verdad? Siento que hay algo que está mal en mí. Y en ese momento venir y decirle, ¿cómo? Pero vea su brete, vea a sus amigas, vea, usted es demasiado vacilona, o sea, no sé qué, no sé cuánto. Por más de que venga de un buen lugar, ¿verdad? Estamos minimizando y estamos como yendo en contra de lo que realmente esa persona necesita, que es, ok, hay algo que te está pasando que tal vez yo no lo entiendo y yo no lo veo, pero vos lo estás viendo así. Y eso amerita que yo te escuche, te valide y potencialmente, ¿verdad? Te sugiera como que busques ayuda. Claro, eso que decías, de hecho me recordó una frase que me gusta mucho, que es una frase que dice como que eso de decirle a una persona, ay, pero ¿por qué estás triste por eso? Si hay personas que lo pasan peor, si en realidad tenés todas estas cosas buenas, es también como llegar a alguien y decirle, ay, pero ¿por qué te alegras por eso? ¿Por qué te sentís feliz de ese logro? Si hay personas que están mucho mejor que vos. No tiene Exacto, sentido. no tiene sentido. Exacto, no es una competencia de miseria. No, definitivamente. Y creo que muchas veces se ve como una competencia de miseria. Sí. Que es ese, ay, es que me siento así, ay, pero yo me siento peor. Sí, o inclusive las mismas personas se lo hacen, ¿verdad? Yo a veces le digo a mis pacientes, pero ¿por qué te estás autogaslighteando? ¿Verdad? Que es como que llegan y es como, es que me siento súper mal, pero me siento demasiado malagradecida porque, ¿cómo me voy a sentir mal si hay gente que no tiene casa, gente que no tiene techo, gente que no tiene comida? Y yo, ok, sí, ¿verdad? Es verdad, pero eso no quiere decir que lo tuyo sea menos válido o menos doloroso para vos, ¿verdad? No es una competencia de miseria, ¿verdad? Y muchas personas sí lo ven así, hasta para ellas mismas, ¿verdad? Sí, claro. Y de que es un tema también de que, bueno, si alguien quiere buscar comparaciones para terminar diciendo es que estoy peor que tal persona o estoy mejor que tal persona, pues siempre va a encontrar a alguien. Exacto, No es como que va a llegar un punto en el que, ok, sí, ahora sí soy la persona que más está sufriendo en el mundo. exacto, exacto, sí. Sí, bueno, muy importante todo lo que hemos conversado. No sé si querés como compartir algo a modo de conclusión con todos y todas las que nos están escuchando. Creo que tal vez algo que sí me gustaría compartir y que tal vez es un tema que a mí tal vez me resuena mucho, que es algo que creo que repito mucho, pero es esta parte de que muchas veces cuando uno está pasando por alguna enfermedad mental, ya sea depresión, ya sea ansiedad,
ya sea algún trastorno en la conducta alimentaria, en sí alguna enfermedad mental, algo que pasa es que uno no sabe que existe la posibilidad de sentirse mejor. Entonces uno ni siquiera va al psicólogo porque uno ni sabe que es posible. Uno no digamos, uno nada más está acostumbrado a estar así como está. Pero es como ok, sí hay una mejor posibilidad, sí se puede estar mejor, sí se puede estar bien, sí se puede ser feliz. Exacto. Entonces, tal vez como eso. Sí, totalmente. Y comparto un montón de lo que decís. Definitivamente hay intervenciones que funcionan, ¿verdad? Hay muchísimos y muchísimas profesionales que estamos preparados y preparadas para intervenir en la depresión y que no pierdan la esperanza, ¿verdad? A veces estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir de cierta manera y cuando nos damos cuenta ya no nos está sirviendo y eso vale la pena acercarse, ¿verdad? Y a mí también me gustaría como agregar que si es algo como que con lo que ustedes resuenan, o sea, a ver si esto todo lo que hablamos, ¿verdad? Como que les resonó como, ups, o sea, yo creo que yo tengo ciertos síntomas o mira, veo que mi mamá, ¿verdad? Está un poco así o veo a alguien que conozco, etcétera. Háblenlo, ¿verdad? O sea, atrévanse a tener estas conversaciones entre su familia, entre sus amigos, acérquense a los servicios de salud en sus comunidades, y pregunten, ¿verdad? O sea, como yo creo que aquí también tenemos como que demostrarle a la caja que hay una gran necesidad, ¿verdad? De que se aborden estos temas de una manera mucho más efectiva, mucho más integral, o sea, más, no sé, específica, concisa, efectiva, porque no se está haciendo, ¿verdad? Esa es la realidad. Por más de que los esfuerzos de la caja son increíbles ¿verdad? En todo lo que se puede, no se está logrando lo que se tiene que lograr. Y yo creo que nosotros como usuarios podemos ejercer presión a través de, pues, ¿verdad? Usando los servicios, acercándonos, diciendo, hey, o sea, me estoy sintiendo así, ¿a dónde puedo ir? ¿Verdad? Refiérame, quiero un psicólogo, quiero un psiquiatra, etcétera, etcétera. Que sí, el servicio no va a ser muy bueno, pero entre más como que presionemos, ¿verdad? Van a tener que mejorar. Así que sí, bueno, muchísimas gracias, Dani, por estar aquí con nosotros hoy. No, muchas gracias por invitarme, más bien. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar otro episodio más. Espero que haya sido educativo y que haya sido entretenido. Y bueno, como saben, siempre les digo, ¿verdad? Si esto es un espacio que les genera valor, que ustedes consideran que aprenden, que es algo que más gente debería de escucharlo, los invito y las invito a apoyarnos, ya sea de manera gratuita, dándole like a este video, suscribiéndose a nuestros canales de YouTube, escuchándolo en Spotify, compartiéndolo, ya sea en sus grupos de WhatsApp, en sus grupos de Instagram, en sus historias, comentando, dándole guardar. Y bueno, si quieren ir un poco más allá y apoyarnos de manera monetaria, también lo pueden hacer a través de Patreon en www.patreon.com/nopasanadaoficial. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao.